Ustedes terminando la reunión. A ver, ¿cuántos de aquí o en alguno de nuestros campos en este día eran como yo cuando eran niños y tenían algunos temores? ¿Alguien tenía temores cuando estaban pequeños? A ver, participando todos conmigo, ¿cuántos llegaron a experimentar temor de la oscuridad cuando estaban pequeños? Bueno, ¿cuántos siguen experimentando temor de la oscuridad de grande? Estamos en la iglesia, no se puede mentir. A ver, ¿cuántos tenían temor a las arañas? Yo tenía cuando era niño, una fobia a las arañas, tenía mucho miedo a las arañas. ¿Cuántos alcanzaron a experimentar temor o tuvieron pesadillas porque vieron alguna película de terror? La gran mayoría de nosotros lo experimentamos. Pero saben que hay algunas cosas que los niños que crecieron en la iglesia, en una familia así que súper cristiana, algunos temores que nosotros solo tuvimos. A lo mejor algunos se van a identificar con esto, pero hay algunos temores que nosotros solo tuvimos. Uno de mis temores cuando yo era niño era ir a la iglesia y que alguien me hiciera una pregunta y me hiciera parar y como que decir mi versículo favorito delante de otras personas. Era un temor que yo experimenté, algunos lo experimentaron también. Pero saben, uno que si experimentaste esto es porque tu familia era las que nunca faltaban en la iglesia seguramente. Un temor que yo tenía es que Jesús regresara por su iglesia y yo ser dejado atrás. ¿Alguien más experimentó con eso? Yo tuve una experiencia, tuve varios, pero recuerdo uno. Yo creo que tendría algunos 9 años y era un domingo en la tarde. Y estábamos en la casa, después de la iglesia regresamos a la casa y ya sabes, es clásico, el domingo en la tarde, ¿qué es lo que se hace? Se toma una siesta, se descansa. Yo cuando era niño no me gustaba, pero a veces mis papás nos forzaban a hacerlo para que ellos pudieran dormir, yo creo. Entonces todos dormimos y terminé durmiendo un buen rato y desperté y no estaba, yo compartía cuarto con mi hermano y no estaba mi hermano. Y fui al cuarto de mi hermana y no estaba ella. Y salí, busqué por toda la casa y no encontré a mis papás ni a nadie. Y empecé a entrar en pánico y que Jesús ya volvió y me dejó aquí. Y luego escuché ruido afuera y salí, estaban todos afuera. Pero todos estamos familiarizados con esos sentimientos de temor. Estamos en una serie que habla específicamente del temor. Y la semana pasada decía que en la Biblia se menciona no temes o no tengas miedo, no tengas temor 365 veces lo dice, uno para cada día del año. O sea, en la Biblia no tengas miedo 365 veces. Dios no quiere que vivamos en temor. Y también vimos que las mismas escrituras dicen que debemos de temer otras 300 ocasiones. Y es como que estos dos contrastes, no tengas miedo y 300 veces sí debes de temer. ¿De qué se trata? No se está contradiciendo. Lo que vimos la semana pasada es que se refiere a dos tipos de temores distintos. El temor el espíritu de temor que le llamamos, el espíritu de temor. Y de hecho puse una imagen para que pudiéramos más o menos identificar y entender mejor qué es el espíritu de temor. Piensen pongan la imagen. Ese es el espíritu de temor. Es como, piensen, es alguien aterrorizado de algo que les va a suceder. Eso es el espíritu de temor. Y luego está el temor del Señor. Y es un temor bueno, es saludable. Dios quiere que lo tengamos, nos hace bien. Y esa es una imagen que podemos quizás identificar con el espíritu, con el temor del Señor. Es un temor muy distinto, ¿estamos de acuerdo? Si alguien tiene miedo por su vida y que algo viene a matarlo, quizás temor de la oscuridad, de lo que está detrás de cada esquina, que algo lo va a pasar. Dios no quiere que vivamos en el espíritu de temor, pero quiere y nos conviene vivir en el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? La descripción que les compartí la semana pasada, la vamos a repasar. El temor del Señor es un temor reverencial hacia Dios que surge del reconocimiento de su incomprensible poder, santidad y soberanía, y resulta en nuestra humildad
profundo respeto y sumisión a Él. El temor del Señor es un tema que incomoda, especialmente cuando no lo entendemos bien, y es un tema que se presta para entender mal. De hecho, supongo que las personas que están en este auditorio, algunos de nuestros campos, que estuvieron la semana pasada y regresaron esta semana, me hace pensar que a lo mejor entendieron un poquito lo que estaba tratando de comunicar, porque si lo entiendes mal, el temor que no debemos tener es un temor que nos hace huir de Dios, pero el temor del Señor en verdad nos hace buscar a Dios, pero nos lleva a buscar a Dios humildemente y reverentemente. Y buscamos someter nuestras vidas a Él. Entonces, pero aunque el tema del temor del Señor es un tema que se puede malentender, se presta para malentender un poco, y es incómodo en algunas áreas. Irónicamente, cuando lo entendemos bien, sucede lo contrario. Lejos de incomodarnos, comienzas a entender el valor que tiene, la importancia que tiene. Y aquí va, cómo nos protege el temor del Señor. De hecho, lo que yo quiero compartirles el día de hoy son 3 tipos de temor al Señor que nos protegen. 3 tipos de temor del Señor que nos protegen. No nos lastiman, no nos dañen, no nos deberían hacer huir de Dios. Cuando lo entendemos, reconocemos que son para nuestra protección. Y tratando de entender correctamente qué es el temor del Señor y no incomodar de maneras innecesarias, para mí me ha ayudado a pensar o reconocer más bien que Dios, siendo todopoderoso y temible, como vimos la semana pasada, nos ha invitado a todos a creer en Jesús, a confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y todos los que confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, entramos en una relación con Dios. Pero no cualquier relación con Dios, es una relación en la cual somos adoptados como sus hijos y como sus hijas. Entonces, cuando hablamos de cualquier tema, los que somos hijos de Dios, que hemos confiado en Jesús como nuestro Señor, es conveniente, nos ayuda a ver esa relación e interpretar todo a través de la comprensión de que somos sus hijos y Él es nuestro Padre y que Él es un buen Padre. Entonces, hoy al estar hablando del temor del Señor, quiero invitar a todos a que estemos conscientes a esta verdad. Esto lo que vamos a leer es el temor del Señor, pero a través de la comprensión que es un buen Padre celestial y nosotros somos sus hijos, ¿ok? Y creo que nos va a ayudar a entender correctamente esto. Entonces, 3 tipos de temor al Señor que nos protegen. El primero es temor a la disciplina del Señor. Este es el menos favorito de todos. A nadie nos gusta la disciplina, pero fíjense lo que dice Proverbios capítulo 3, 11 al 12. Dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ¿qué? Ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Digo, si vamos a entender bien el temor del Señor, especialmente el temor de la disciplina del Señor, necesitamos entenderlo a través de esa relación de padres y hijo. El temor, digo, un buen padre, en mi opinión, provee 3 cosas principalmente para sus hijos. 3 cosas, son muy importantes cada uno. Provee amor, lo cual es demostrado con afecto, con palabras de afirmación, con abrazos y todo eso. Provee protección, y protección incluye provisión física, es protección física y emocional y espiritual. Provee esas cosas. Y un buen padre provee corrección. Y en mi opinión, un buen padre nadie puede ser un buen padre si no provee esas 3 cosas. Si solo amas y proteges, pero no provees corrección, resulta que no estás amando a tu hijo o tu hija, no los estás preparando para la vida, no les estás ayudando a ser la persona que Dios quiere que sean. Y lo que Dios quiere que sean nuestros hijos es para su bien. Es para su bien. Entonces, un buen padre provee esas 3 cosas. Y Dios es un buen padre. ¿Y de viene qué? Él provee esas 3 cosas: amor, protección y corrección. De los 3, el menos agradable es la corrección, pero Dios lo provee y es muy importante, y lo hace porque es un buen padre. El temor a la disciplina del Señor juega un papel muy importante, especialmente cuando somos inmaduros
espirituales o cuando somos bebés en la fe. Y la razón es porque así como en una relación entre un papá y un hijo, ¿cuándo es más utilizado o se experimenta el temor a la disciplina? Cuando uno es pequeño, cuando es un bebé, cuando es inmaduro. Existe una relación entre un buen padre y sus hijos. Existe el temor del hijo hacia el padre, el temor de disciplina, no el temor de abuso, no el temor de maltrato, pero el temor de disciplina es una buena relación. Y quiero dar un ejemplo personal para ayudar a entender esto, cómo nos protege el temor de la disciplina. Cuando mis hijas estaban más pequeñas, vivimos y en la calle donde vivimos había un perro callejero que era un pitbull. Y siempre se veía que era un perro que peleaba bastante, estaba todo rasgado, siempre ensangrentado, pero era un torote, estaba fuerte, se veía que era el que dominaba a todos los otros perros de la cuadra. Mis hijas nunca habían tenido una mala experiencia con un perro. Por lo tanto, todos los perros eran buenos en sus ojos y todos estaban bien bonitos. Incluso ese perro todo feo. Y ellas no entendían por qué yo, como su papá, no permitía que ellas se fueran con cualquier perro, incluyendo este perro pitbull peleonero, violento, a que lo acariciaran y que lo abrazaran y le dieran besos en la nariz. Mis hijas no entendían por qué. Lo único que entendían es que su papá les había dicho: no lo hagas, y si lo haces va a haber disciplina. Eso es lo que entendieron mis hijas. No entendían el peligro, no tenían temor a lo que les puede pasar, tenían temor a la disciplina de su papá. Y gracias a Dios eso fue suficiente para que ellas nunca se acercaran a ese perro para acariciarlo, darle besos en la nariz, porque solo Dios sabe lo que les hubiera pasado a ellas, ¿verdad? Y ¿saben por qué? ¿Por qué no acariciaron al perro? No es, y reitero, no es porque entendían el peligro. Solo no se acercaron al perro porque comprendían el temor de la disciplina. Y ese temor a la disciplina, yo creo, en muchas ocasiones les salvó la vida a mis hijas, porque hubieran hecho muchas cosas que probablemente resultaron en su muerte si no hubiera sido porque temían a que papá o mamá decían: no lo hagas. Y no entendían la consecuencia del acto que ellos querían hacer, pero entendían el temor que tenían hacia sus padres. Eso es algo importante tener acerca de la disciplina. La disciplina que damos y que Dios nos da siempre es menor a las consecuencias de la desobediencia. Por ejemplo, si le decimos a nuestros hijos cuando están pequeños: no juegas con el fuego porque te vas a quemar. Ningún padre, y todos hemos tenido hijos que han desobedecido, quizás en ese ejemplo específicamente: no lo toques, está caliente, ¿verdad? Ningún padre bueno ha visto a sus hijos desobedecerle y agarrar la brasa caliente, verse quemar, y le dice: ahora por desobedecer agarra otro en la otra mano, ¿verdad que no? Nadie, nunca hacemos eso. La disciplina que damos y que Dios nos da siempre es menor a las consecuencias de la desobediencia. Así se trata la disciplina. Y cuando Dios trata con nosotros, Él nos disciplina para que no suframos las consecuencias más graves de la desobediencia. Y muchas veces, en muchas ocasiones, cuando desobedecemos, incluso cuando nuestros hijos nos desobedecen, ya no hace falta disciplinarlos, porque aprenden su lección por las consecuencias mismas de su desobediencia. Y muchas veces es así con Dios también. Ahora, hay etapas, como decía, en nuestra inmadurez espiritual, que todos necesitamos este aspecto del temor del Señor, porque no entendemos el peligro del cual Dios nos quiere proteger. Consideren esta frase: a veces el temor a la disciplina del Señor es lo único que nos salvará de cometer errores incomprensiblemente destructivos. A veces ese temor al Señor es lo único que te va a salvar de algo que va a arruinar tu vida o arruinar la vida de otras personas. El temor del Señor es útil y es bueno y es necesario. Quiero leerles una historia de un matrimonio que intencionalmente ignoraron la instrucción de Dios y sufrieron la disciplina de Dios. Y la disciplina que Dios les dio ha ayudado a toda la iglesia por más de 2000 años
a aprender de su error. Porque a veces la disciplina que Dios trae contra la desobediencia es una lección para otras personas también. Y antes de leerle la historia, quiero reconocer que está fuerte. Esta historia lo voy a leer y algunos vamos a pensar qué exagerado la disciplina que les dio. Pero tengo dos razones por las cuales yo creo que Dios lo hizo y quiero explicarles al final. Pero primero vamos a leer la historia. Se encuentra en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Y dice así: un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira también vendieron una propiedad. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Contexto: era el comienzo de la iglesia. Mucha gente estaba siendo muy generosa con sus bienes y vendiendo terrenos y propiedades. Daban las ganancias a la iglesia y la iglesia ayudaba a satisfacer la mucha necesidad que había en ese entonces. Apoyaban a otras iglesias, apoyaban a los pobres, etc. Muchos lo estaban haciendo y eso es lo que ellos hicieron. Pero a cambio de otros, ellos dijeron, vendieron el terreno y dijeron: esto es todo de las ganancias, que era una mentira, porque ellos se pusieron de acuerdo y guardaron una parte y dieron solo una parte y mintieron. Y versículo 3 dice: Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír esas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor?, le reclamó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo están en la puerta y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Yo diría, claro que sí, cayó un gran temor sobre todas las personas. Por supuesto, ¿a quién no? Y eso era la intención de esta disciplina. Ojo, quiero aclarar, ellos no recibieron esa disciplina de parte del Señor por dar parte del dinero y no todo el dinero. Lo recibieron por mentir acerca de la cantidad de dinero. ¿Okay? Y lo quiero aclarar. Y voy a saber si me entendieron, si al revisar los diezmos y ofrendas al final de la semana hay bastantes diezmos y ofrendas, es porque no entendieron. No es porque dieron solo una parte, es porque mintieron a Dios y a la iglesia acerca de cuánto dieron. Eso era el problema, ¿ok? Y ellos recibieron disciplina. Y para nosotros, la mayoría de nosotros, estoy seguro que la gran mayoría pensamos esto: Dios fue exageradamente severo en su castigo. O sea, mintieron, está bien, pero murieron los dos. Sé que es difícil, pero quiero invitarlos a tratar de entender y ver esto desde la perspectiva eterna, la perspectiva de Dios. Y hay 2 cosas que quiero resaltar. La primera es esta: Dios, quien vive fuera del tiempo y espacio y entiende la realidad del mundo espiritual y el mundo físico a un nivel que nosotros no podemos entender, ve las cosas muy diferentes a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Dios, sus caminos son más altos, no entendemos sus caminos. Él ve y entiende cosas que nosotros no entendemos. Okay. Y la verdad es esto, y batallamos para entenderlo, pero esta es la verdad: que gracias a Jesús y los que confiamos en Él, la muerte, nuestra muerte física, no es el final, especialmente lo que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y cuando un hijo de Dios muere aquí en la tierra, Dios no se entristece como nosotros. Dios no se entristece porque para Dios no murió. Para Dios su hijo, su hija solo llegó a casa. No están más lejos de Él, están más cerca de lo que jamás habían estado de Él.
De hecho, el resultado final de todo hija e hijo de Dios al morir, si morimos jóvenes o grandes, es estar con Dios. Entonces, cuando Dios ve que alguien muere, o incluso a causa de la disciplina, Él provoca esa muerte, Él no lo ve como la gente, como nosotros lo vemos como solo lo traje a casa de alguna manera. Entonces, disciplinar a Ananías y Zafira con la muerte por su pecado de mentir al Espíritu Santo no es tan diferente para Dios a como sería para mí decirle a mis hijas que me desobedecieron y estaban jugando con el pitbull en la calle: me desobedeciste, ahora no tienes permiso de jugar en la calle, métete a la casa. ¿Están entendiendo? Para Dios básicamente es lo que dijo: me desobedecieron y ya no tienes permiso de seguir aquí, vente a la casa. Para Dios, nosotros difícilmente lo entendemos así, pero para Dios así lo ve: vete a la casa. Ok, lo primero es que Él lo ve diferente, entonces Él lo interpreta diferente. La segunda cosa que quiero resaltar es: Dios quería establecer un precedente para el bien de otros en la iglesia, y lo hizo muy efectivamente. Pero Él puso en práctica Proverbios 21:11, que dice: si castigas al burlón, estos intentaron burlarse de Dios, si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, serán aún más sabios. Eso es lo que Dios hizo. Disciplinó al burlón para que la iglesia sintiera el temor de la disciplina del Señor en su momento, y por 2000 años esa lección Dios nos ha estado instruyendo y dando sabiduría a través de este ejemplo que hizo. Ananías y Zafira creían que podían burlarse de Dios y salirse con la suya. Dios no quiere que su iglesia piense que podemos se puede burlar de Dios y salir con la nuestra. Entonces hizo esto para que toda la iglesia viera. ¿Y por qué Dios no quiere que pensemos de eso? Porque si nosotros creemos que podemos pecar y salir con la nuestra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pecar mucho más, ¿verdad? ¿Y quién sufre cuando nosotros pecamos? Dios no sufre. ¿Quién sufre cuando nosotros pecamos? Nosotros. Cuando mis niñas van y agarran la cara del pitbull y el violento, ¿quién va a sufrir? Ellas. Dios no quiere que sus hijos sufran. Entonces Él aplica la disciplina, instruye y agrega sabiduría a nosotros para que nosotros no desobedezcamos y suframos las consecuencias. Creo que fue una lección muy efectiva que Él nos enseñó. Y no sé tú, pero yo no voy a mentir acerca de mis diezmos y ofrendas. Lo que es, nada más. El temor a la disciplina del Señor nos protege. El temor de la disciplina del Señor nos protege. Es el primero. El segundo es esto: el temor de ser descalificado por el Señor es un temor que nos protege. Uno de los tipos de temores al Señor que nos protege es el temor a ser descalificados por el Señor. Este temor me recuerda del temor que yo tenía cuando era adolescente, no un niño pequeño, un adolescente, y vivía en la casa de mis padres. Yo ya no experimentaba el temor a la disciplina tal cual a mis padres, pero porque no estaba en esa etapa de vida, había madurado un poco. De hecho, había ganado la confianza de mis padres en muchas áreas, y ellos me soltaban nuevas libertades y me permitían tomar algunas decisiones, ir a lugares que cuando era niño no me permitían ir, porque había ganado esa confianza de ellos. Y por ejemplo, yo podía salir con mis amigos, convivir con ellos, que a la noche hacer cosas divertidas y todo. Era lo que era lo que yo había ganado. Podía visitar a mi novia bajo ciertas condiciones, y algunas veces podía ir a visitar a mi novia. Podía manejar la camioneta, pero y la razón por la cual yo seguía obedeciendo a mis padres es porque yo entendía, no porque me fuera a disciplinar, sino porque yo podía quedar descalificado y perder esos beneficios que yo había ganado. ¿Estamos de acuerdo? Si mi papá no me iba a meter a mi cuarto con mi nariz en la esquina o sacar el cinto o disciplinarme, pero sí voy a decir: ¿sabes qué? No vas a ir con los amigos, ¿sabes qué? Ya no vas a manejar, ¿sabes qué? Ya no voy a ser la novia. Y yo, ¿por qué? Porque quedaste descalificado, perdiste mi confianza y ya no tienes derecho a hacer esas cosas. Era un temor diferente, temor de ser descalificado o perder esos beneficios.
Y de esta clase de temor habla Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Dice el pasaje en el versículo 26: por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo no está hablando de que tengo miedo de que el Señor me discipline de alguna manera. Está hablando de una descalificación, que si él tenía un temor de desobedecer a Dios, si él no era precavido y tomaba medidas, podía quedar descalificado y perder por lo que tanto había trabajado y esforzado. El temor a perder recompensas o ser descalificado es un temor muy importante y es muy bueno. Es de sabios. Nos recuerda que somos vulnerables, y el temor a ser descalificado nos mantiene humildes, y la humildad es necesario para la obediencia. 1 Corintios 10:12 dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado no caer. O sea, teme ser descalificado. Si crees que tú no vas a batallar, cuidado, no pierdas el temor a ser descalificado. Proverbios 16:18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Como decía, creo que el temor de ser descalificado es de sabios, y a veces es lo único que nos protege de arruinarlo todo. ¿Cuántas veces hemos visto a famosos, a exitosos, a políticos, a pastores, a líderes grandes que tenían todo el éxito y todos los admiraban, hacer algo que terminó descalificándolos y lo perdieron todo? ¿Cuántas veces no hemos visto eso? ¿Por qué les pasó eso? Perdieron el temor a ser descalificados. Quiero mostrarles una imagen, y yo creo que todos lo van a reconocer. A ver, pongan la imagen, por favor. Si han seguido las noticias en los últimos meses, van a recordar quiénes son estas personas. La historia de esta: el señor es Andy Byron, el ex director ejecutivo de la empresa de tecnología Astronomer, quien renunció después de que él y su empleada, esta mujer trabajaba por él, no era su esposa, él estaba casado con otra mujer. Él y su empleada Kristen Cabot fueron captados abrazándose en la pantalla gigante en un concierto de Coldplay. Él estaba siendo infiel a su esposa, y ella infiel a su esposo. Tenían una aventura extramarital, y se les ocurrió ir al concierto de Coldplay, y dijeron: entre los miles de personas nadie nos va a reconocer. Hasta que ellos mismos se descubrieron cuando salieron en la toma y vieron que estaban en la pantalla grande, y se escondieron para no ser vistos. Era demasiado obvio que algo no estaba bien ahí. Se hizo viral. La compañía se dio cuenta y aceptaron su renuncia por lo que le había hecho. ¿Y saben de lo que me recuerda esto aquí? Un versículo que debería de meter el temor a ser descalificado a todos de nosotros. Es Números 32:23. Dice: pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. A otras versiones dicen algo como: tus pecados te descubrirán. Todo sale a la luz. Si no recordamos esto, si perdemos el temor a ser descalificados por el Señor, ¿qué nos está protegiendo de hacer esas cosas que nuestra carne quiere hacer, que nuestros impulsos nos quieren llevar a hacer algunas veces? Dios provoca este temor sano para que tomemos medidas para no pecar y sufrir consecuencias devastadoras. A este hombre le hizo falta el temor del Señor. Por eso hizo lo que hizo. ¿Puedo ser muy transparente con ustedes? El temor más grande que yo tengo, que resultaría en mi descalificación, sería cometer el mismo pecado que cometió este hombre. Y mi temor, las consecuencias de ese pecado son los que más temo. Y lo he compartido en algunas ocasiones antes, pero me puse a analizar qué es lo que me costaría si yo cometiera una necedad así. Primero, traicionaría a mi esposa, avergonzaría a mis hijas,
deshonraría a mis padres, defraudaría a mi iglesia y decepcionaría a Dios. Un solo pecado y lastimé a todas las personas que son importantes para mí en mi vida. Además, perdería mi matrimonio, perdería la oportunidad de criar a mis propias hijas, perdería mi trabajo y arruinaría toda una vida de un buen testimonio que he trabajado por hacer. A causa de este temor, y es un temor real de ser descalificado, a causa de este temor, tomo medidas de prevención. No estoy nunca a solas con otra mujer que no sea un familiar mío. Lo evito como si fuera una plaga, o sea, estar a solas con una mujer que no sea familiar. No tengo conversaciones ni mensajes prolongados con mujeres que no sean de mi familia. Y si el ministerio me lo pide, porque hay necesidad que estoy atendiendo, mi esposa está enterada de la conversación, del porqué de la conversación. Mi esposa tiene acceso a todos mis dispositivos, conoce todas mis contraseñas y tiene toda la libertad en el momento que ella quiere revisarlas. Y como no tengo nada que esconder, no tengo nada que temer. Además, he pedido a mis pastores, mis copastores, que me confrontan si tan solo sospechan de algo indebido. O sea, es una ambición, de ellos no ni siquiera tienen que esperar como que se va a incomodar. No, si sospechas de algo, por favor, dímelo. ¿Por qué? Bueno, quiero aclarar que nada de esto es porque yo he batallado con este pecado, porque este pecado nunca ha sido un problema en mi vida. La verdad, nunca he batallado con ello. Puedo decir que mi esposa es la única mujer a quien he besado en la vida, la única mujer a quien he dicho te amo en la vida. Nunca ha sido un problema, no ha llegado a ser, o sea, no es como que es que hice algo en el pasado y por eso lo estoy diciendo, no. Pero estoy consciente y tengo temor de ser descalificado, que tomo medidas para asegurar que no vaya a pasar. Y no estoy siendo exagerado en mi opinión, es que las consecuencias son tan severas que meritan estas medidas. Y todo lo vale, porque lo que sucedería si yo quedara descalificado, a las personas que siguen lastimadas, dicen, no estoy dispuesto a arriesgar eso. ¿Sí me voy a entender? No es que soy más santo que nadie, no, al contrario, me doy cuenta que soy tan vulnerable como cualquiera. Y en un momento de debilidad, yo puedo caer, igual que cualquier persona podemos caer. Entonces, tomo medidas. ¿Y por qué tomo medidas? Por temor a ser descalificado por el Señor. El temor de quedar descalificado te puede salvar de lastimar a los que más amas y perder por lo que trabajaste toda la vida. Y algunos quizás necesiten aplicar este tipo de medidas a su matrimonio o al consumo del alcohol o con su celular o con su dinero o en el trabajo. Si vamos a vivir vidas santas, el temor a perder recompensas o ser descalificado es esencial y es saludable, es bueno. Yo creo que nadie llega al final de la vida sin remordimiento, a menos de que hayan vivido una vida con temor a ser descalificado por el Señor. Es necesario para ello y es bueno, es de sabios. Entonces, 3 maneras que el temor al Señor nos protege. Primero, el temor a su disciplina. Segundo, el temor a ser descalificado por Él. Y número 3, el temor a interrumpir tu comunión con el Señor. Temor a interrumpir tu comunión con el Señor. Este temor se parece a lo que podemos sentir ya como adultos maduros en la relación con nuestros padres de adultos. No buscamos honrar y obedecer a nuestros padres cuando somos adultos porque tememos a que nos vayan a disciplinar o ellos nos vayan a descalificar o quitar alguna libertad. Pero como estamos agradecidos con ellos y valoramos todo lo que hicieron por nosotros y apreciamos la relación que tenemos con ellos, no queremos deshonrarlos, porque si lo hacemos, nuestra relación con ellos se puede ver perjudicado. Una relación que por años estuvimos desarrollando con ellos. Si vivimos con un temor a interrumpir nuestra comunión con el Señor, eso nos va a proteger de hacer cosas y tomar decisiones de las que nos pudieran separar de Él.
Ese temor es evidencia de la madurez, del amor y una relación saludable con tu Padre Celestial. Escuche lo que dijo el rey David en Salmo 51, 10 al 12. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No porque no quiero ser disciplinado o no quiero perder algo. Escuche lo que dice: no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. David, su preocupación era perder comunión con Dios, de perder su Espíritu Santo, esa relación que él tanto valoraba. Está expresando que su temor de que por un pecado que él había cometido, su relación de Dios se viera interrumpida, y reconoce su necesidad de Dios para no pecar. Este temor reconoce nuestra dependencia de Dios para no pecar contra Él. Escuchen, piensen en esta siguiente frase: el temor a interrumpir tu comunión con el Señor te mantendrá en la búsqueda continua de la santidad y cercanía con Dios. Entonces, el temor del Señor, ¿qué es? Es un temor reverencial hacia Dios que surge del reconocimiento de su incomprensible poder, santidad y soberanía, y resulta en nuestra humildad, profundo respeto y sumisión a Él. Pero es un temor que nos protege. Mínimo de hay tres temores que nos protegen: el temor a la disciplina del Señor, el temor a ser descalificado por el Señor, y el temor a interrumpir tu comunión con el Señor. Para concluir el día de hoy, quiero volverles a leer el Proverbios, y esta es la aplicación del mensaje de nosotros. Tratemos de escuchar eso como si fuera nuestro Padre Celestial hablándonos a nosotros, que batallamos a veces para ser obedientes y a veces nos falta temor del Señor. Esto es Dios hablándonos por medio de su palabra. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Dios te está diciendo hoy: hijo, hija mía, no rechaces mi disciplina, ni te enojes cuando yo te corrija, porque si te disciplino es porque te amo. Te amo como un padre ama a su hijo, a su hija, porque tú eres mi hija, porque tú eres mi hijo. Así que no desprecies eso. Vivamos en el temor del Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por amarnos como un padre ama a su hijo, porque tú eres nuestro Padre. Eres el Padre de todos aquellos que hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Te pido, Señor, que nos sigas ayudando a entender qué es el temor del Señor y cómo debemos de vivir en ese temor. Ayúdanos a los que necesitamos vivir en el temor de tu disciplina, para no cometer pecados con consecuencias severas que nosotros no alcanzamos a entender. Ayúdanos a vivir en el temor de ser descalificados, para no lastimar a las personas que amamos y perder por lo cual hemos trabajado toda la vida. Y ayúdanos a vivir en el temor de perder comunión contigo, para que esta relación tan hermosa y milagrosa que nos permites tener contigo mediante tu Hijo Jesucristo no se vea interrumpida por nada en el mundo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el amor que nos das. Ayúdanos a valorarlo y cuidarlo y tomar las medidas necesarias para no perderla. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, mientras buscamos aplicar tu palabra. Haznos conscientes toda esta semana, el día de hoy, del temor del Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.